Puntualmente la clase, esta segunda parte de la clase, nos vamos a enfocar ahora en otro criterio que también es muy utilizado. Yo sé que de pronto esto ustedes ya lo manejan. Es el criterio de crear las tablas de contenido. Entonces vamos a manejar esa parte. El criterio para las tablas de contenido o los índices, ¿no? Que comúnmente lo conocemos. Vamos a crear un índice general y también vamos a manejar índices para lo que son figuras, índices para lo que son tablas. Eso es un criterio en los documentos ya bien estructurados que se debe manejar este criterio de los índices. De pronto aquí la pregunta es, ¿cuándo necesito ya trabajar con un índice? De acuerdo a lo que estaba leyendo, algunas publicaciones nos dice que se recomienda trabajar ya con índices cuando tenemos documentos con 10 o más hojas. O sea, a partir de 10 hojas ya podría considerar poner un índice. En documentos que tengan menos de 10 hojas, de pronto es opcional. Obviamente en documentos pequeños no se acostumbra a poner índice, ¿no? El parámetro más o menos entonces para considerar ya poner un índice sería en un documento que tenga ya de 10 hojas para arriba. En un documento formal, tesis, proyecto, obviamente ahí sí es necesario trabajar con esta parte de lo que tiene que ver con el índice. Bueno, en primera instancia también está la parte de la teoría. Tienen un documento ahí subido. Por cuestión de tiempo veo que no nos va a alcanzar. Entonces, el documento ustedes lo van a ir leyendo. En sí, lo que está en el documento lo vamos a hacer en la parte práctica. Entonces, directamente me voy a ir a la parte práctica, ¿no? Para poder alcanzar a hacer todo lo del día de hoy. Voy a abrir el documento también que está compartido, el que nos dice tablas de contenido. A ver, ese documento está como tabla de contenido práctica. Voy a trabajar con ese documento. Les voy a compartir. Ya. ¿Sí están viendo mi documento? Sí, ingeniero. Ya. Bueno, asimismo, este documento me va a servir para hacer la práctica. El contenido se refiere a una parte de informática, los periféricos. Ya, en todo caso, no es muy importante, no es muy relevante el contenido, ¿no? Lo que quiero es utilizar la estructura de este archivo, de este documento, para justamente hacer lo que queremos hacer. Bueno, queda claro, ¿no? Vamos a trabajar con la generación del índice. Queremos generar el índice de manera automática. Yo sé que esto no es totalmente nuevo. En cualquier instancia ustedes ya han hecho eso, porque en verdad sí se ha necesitado representar ya un índice. En todo caso, no es totalmente nuevo esto, ¿no? En todo caso, vamos a ir viendo ciertas características para mejorar aún más lo que ustedes ya saben y si de pronto no se ha aplicado, para que lo conozcan. Bueno, de acuerdo al criterio que tenemos en la teoría, nos dice que hay que ir aplicando una serie de pasos. El primer paso va a ser definir la estructura de títulos y subtítulos. El índice no se arma solito, ¿no? El índice, el Word no es tan mágico como para decirle arme el índice y que automáticamente me genere. Nosotros tenemos que indicarle qué va a ir en el índice, qué va a ir como título principal, subtítulo y así sucesivamente. Por lo tanto, el primer paso sería, de cierta manera, manejar ese criterio. Vamos a determinar el índice, lo vamos a trabajar también ayudado en la parte de estilos. Ya habíamos trabajado con esto, ¿no? Y dentro de los estilos yo tengo, por ejemplo, aquí como vemos, título 1, título 2 y así sucesivamente.
La idea es utilizar estos estilos ya que están determinados para ir marcando los títulos y subtítulos en mi documento. Pero antes de hacer eso, vamos a definir qué formato debe tener los títulos. El formato que deben tener los títulos, según la normativa APA, nos dice así, ¿no? Nivel 1, nivel 2, nivel 3. Nivel 1, títulos generales. Vamos a manejarlo como está en este documento. Se utiliza con el encabezado en negrita y centrado. Es decir, los títulos generales van a ir en negrita, van a ir centrados. Los subtítulos de nivel 2 debe ser escrito con encabezado alineado a la izquierda y en letra negrita. Ahí ya vamos viendo la diferencia. En el nivel 3 debe tener sangría, estar escrita en negrita y con punto final. Nivel 4, encabezado del párrafo tendrá sangría, letra con formato cursiva y con punto en el final de la línea. Bueno, vamos a ir aplicando estas características. Primero vamos a definir los estilos de acuerdo a estas características. Trabajo entonces en el Word. Y la primera parte que vamos a hacer, vamos a definir bien la característica de los estilos para título 1, título 2, título 3 y así sucesivamente. En otras palabras, vamos a editar el estilo título 1. Entonces ya sabemos eso, ¿no? Nos vamos por esta opción. Le doy un clic acá en la flechita, me aparece este menú. Encuentro título 1 y lo que voy a hacer es modificar, no voy a crearme, no, lo voy a modificar. ¿Cuáles son las características? Voy a manejar las características de la normativa, ¿no? Hay New Romance, 12, negrita, el título tiene que ir en color negro automático y también nos dice central. Esas serían las características principales. Siempre debo tomar en cuenta también la parte del párrafo, ¿no? El interlineado, por ejemplo, siempre tiene que estar en 12. Perdón, en 0. Siempre debe estar en 0 acá. Y acá en doble. Entonces tomamos en cuenta eso. Y aceptamos. ¿Qué estoy haciendo? Estoy definiendo el formato para el estilo. Todavía no estoy aplicando, ¿no? Solo lo estoy definiendo. Lo mismo vamos a hacer con título 2. Título 2 lo modificamos. Entonces lo mismo, ¿no? Time New Romance, 12. Aquí también manejamos en negrita, color del texto automático. Y de acuerdo a la normativa nos dice que ya no va centrado, sino alineado a la izquierda. También reviso la cuestión de párrafo, el interlineado en 0, doble, aceptamos. Esta sería la definición para título 2, ¿no? Para título 2. De una vez vamos también a manejarlo para título 3. Si se dan cuenta aquí no me aparece título 3. En ese caso simplemente lo que voy a hacer es a darle un clic, digamos, sobre título 2. Hay que darnos cuenta dónde está el cursor, ¿no? Si yo le doy un clic sobre título 2, ahí me aparece título 3. Voy a editar título 3. Entonces, título 3. Profe, pero ¿cómo hizo para que le aparezca el 3? ¿Le dio clic secundario al 2? No, solo clic normal. Clic normal en esa parte. ¿Y de ahí? Y ahí automáticamente me apareció el título 3. Modificamos el título 3. Las características del título 3 nos dicen, en el encabezado del párrafo debe tener sangría,
estar escrito en negrita y con punto final. Vamos a determinar estas características entonces. Tiny Roman, lo mismo, 12. También me dicen negrita. El color negro. Aquí menciona que debe tener sangría, ¿no? Entonces, sangría izquierda de 0.5. Y revisamos la parte del espaciado a lo mismo, que se mantenga con el mismo criterio. Entonces, los títulos de nivel 3 tienen esta característica, sangría izquierda de 0.5 centímetros. Aceptamos y aceptamos. He configurado los títulos hasta el nivel 3. De haber más niveles, también los sigo configurando. En este ejemplo sí manejo un nivel 4, por lo tanto también lo voy a configurar de una vez. Eso ya dependería del documento, dígame. Disculpe la pregunta. Ahí decía que el título iba con punto final. Y Sí, esa opción del punto final que uno lo pone a mano. Sí, eso sería a mano. Eso ya no lo podría automatizar en el estilo. Eso ya lo deberíamos poner al final a mano. Gracias, profesor. Bueno, configuremos rápidamente el título 4, ¿no? También vamos a configurar el título 4. Aquí tengo título 4. Modificar. Lo mismo, ¿no? Entonces, Tiny Romance, 12. Ya. ¿Qué características debe tener título 4? De acuerdo a este documento, nos dice, encabezado del párrafo tendrá sangría, letra con formato cursiva y con punto en el final de la línea. Ya. Aquí, entonces, vamos a manejar ese criterio. De cierta manera, no me dice que debe estar en negrita, pero por lo general todos los títulos obviamente los manejamos con negrita, ¿no? Pero aparte también con cursiva. Entonces, negrita, cursiva. Y también la cuestión del párrafo con sangría 0.5 y arreglamos la parte del espaciado, ¿no? Estas serían las características del título 4. Wow. No lo puso en cursiva. ¿Perdón? No lo puso en cursiva. Déjeme revisar. Se me pasó cursiva. Déjeme revisar. Ah, tiene razón. Listo, gracias. Entonces, ahí está en negrita y cursiva. Aceptar. Listo. Bueno, una vez que hemos definido ya los formatos de los títulos, ahora sí tendríamos que empezar a aplicarlos. Lo que acabo de hacer es solo definir los formatos, ¿no? Ahora sí tengo que empezar a aplicarlos. Para hacer esto, debo tener totalmente claro cuál es la estructura de mi documento. ¿A qué me refiero? A que obviamente debo saber cuál va a ser título general, cuál va a ser subtítulo, cuál viene luego del subtítulo. Es decir, esa estructura obviamente yo la debo tener clara. No voy a asumir, ¿no es cierto? A este pongámosle título 1, a este pongámosle título 2. No, o sea, la estructura obviamente se debe tener clara en cuanto a cómo debe ir títulos, subtítulos y así ese criterio. Bueno, voy a manejar entonces, empezamos a manejar el criterio de ir determinando el tipo de título, ¿no? Ya. Obviamente el primer título lo voy a manejar como título 1. Sigo revisando. Y acá tengo otro título, periférico de entrada. Ya. A este también le voy a manejar como título general. Entonces también título 1. Dentro de periférico de entrada, aquí ya tengo este subtítulo. Esto sí ya es un subtítulo, ¿no? Entonces, este debería ir como título 2.
Ya, aquí manualmente me tocaría quitar el punto. Porque de acuerdo, todavía aquí no va con punto, ¿no? Entonces, título 2. Sigo revisando. Acá tengo otro. Esto ya lo borro. Va a salir un poquito más grande. Acá tengo otro subtítulo. Entonces, este es título 2. Igual acá, título 2. Le quito también esos 2 puntos, ¿no? Que no irían ahí. Acá tengo otro, título 2. Acá también, título 2. Y esta tabla comparativa también la voy a manejar como subtítulo, título 2. Ya. Hasta ahí la parte, digamos, de los periféricos de entrada. Ahora tengo como título periférico de salida. Entonces, este vendría a ser un título general, título 1. Y de nuevo tengo subtítulos, ¿no? Entonces, título 2. Este también sería título 2. Impresora, título 2. Ya, aquí una situación. Dentro de impresora tengo otro subtítulo, ¿no? Si se dan cuenta que hay otro subtítulo que estaría dentro de este nivel. Este nivel es 2, título 2. Por lo tanto, este tendría que ser un nivel más bajo, ¿no? Entonces, a este le ponemos como título 3. Y le quitamos la línea porque solo me dice que debe ir con punto al final. Este ya es un nivel más abajo, ¿no? Título 3. Sigo dentro de impresora. Tipos de impresoras. Sigo dentro de impresora, ¿no? Por lo tanto, este también es título 3. Punto. Y dentro de tipos de impresoras tengo otro subtítulo. Entonces, aquí prácticamente tengo un título de nivel 4. Impresoras matriciales. Este es título 4. Nos dice que tiene que ir con punto al final. Estoy dentro de la categoría tipos de impresoras, ¿no? Seguimos dentro de la categoría tipos de impresoras. Acá tengo otro subtítulo, impresora láser, por lo tanto título 4. Impresora multifunción, sigo dentro de tipos de impresoras, título 4. Y este comparativo ya saldría de fuera de tipos de impresoras. Pero sigo dentro de impresoras. Este debería ser título 3, ¿no? Título 3. Por eso les decía, es muy importante que tengamos bien claro la estructura del documento en cuanto a títulos y subtítulos. Listo. Periféricos de entrada y salida. Este es un título general, título 1. Y asimismo empiezan los subtítulos. Modem, título 2. Router, título 2. Periféricos de almacenamiento, otra categoría. Título 1, título principal. Aquí una situación, bueno, de una vez les digo, hay que tener la precaución en el momento de marcar que solo enmarque al título, ¿no? Que no enmarque nada antes ni enmarque nada después. ¿Por qué? Porque de pronto después cuando generamos la tabla de contenido nos va a aparecer, a veces de pronto nos ha pasado, nos aparece todo un párrafo, nos aparecen imágenes en la tabla de contenido.
Eso sucede porque de pronto marqué, ¿no? En el momento de que señalar el tipo de título, estaba marcado arriba o estaba marcado abajo. Entonces, hay que tener también esa precaución para que no suceda eso. Solo el título y ahí lo voy aplicando. Ya, periféricos de almacenamiento, título 1. Dentro de periféricos de almacenamiento, entonces, disco duro, título 2. Quito el punto. USB, título 2. Unidades ópticas, también dentro de ahí, título 2. Y llego a esta tabla, ¿no? A esta lo voy a considerar como un apartado aparte, es decir, título general, título 1. Listo. Ya no tengo nada más, ¿no? Bueno. He determinado los niveles de títulos. Ya. Una vista previa, antes de generar, puedo irme ayudando desde la opción vista. Ahí habilitamos esta situación, panel de navegación, si no lo tenían habilitado. Ahí vemos en la parte izquierda, ya voy viendo cómo me queda la estructura. Entonces aquí ya voy viendo cómo me queda, cuáles son títulos principales, qué va dentro del título, todo eso, ¿no? Entonces, esta vendría a ser como una vista previa, como una ayuda de pronto para ir viendo cómo nos están quedando los niveles. Por ejemplo, aquí. ¿Cómo hizo eso? ¿Cómo hizo para que aparezca el panel de navegación? Vista, en el menú Vista, y ahí Ajá. habilitamos panel de navegación. Ah, ya. Gracias. Ahí aparece esta parte. Esto es como una ayuda. Entonces aquí yo me voy dando cuenta cómo me va quedando los niveles de títulos y subtítulos. Ya. Bueno, se supone que ya lo tengo, todos los títulos, ¿no? De mi documento ya están determinados. El siguiente paso sería la numeración. ¿En qué sentido? La numeración de los títulos, ¿no? Los niveles. Entonces, ahí quiero que me aparezca 1, que me aparezca 2, de acuerdo al nivel 2.1, 2.2, toda esa situación. Ya. Podríamos manejarlo manualmente, ¿no? Es decir, me posiciono aquí y voy con la lista, voy trabajando con una lista multinivel y voy trabajando de esa manera poniendo la numeración. Ya. Voy a indicar una forma más automática, pero me voy a saltar, por el momento me voy a saltar ese paso. Voy a generar la tabla de contenido sin la numeración de los títulos. Luego lo hacemos. Ya. Es justamente para ir viendo la diferencia. Antes de generar la tabla, tengo que verificar que mi documento sí esté numerado normalmente, la numeración de todo el documento, ¿no? Es obvio entender que el documento debe tener números para poder generar el índice, ¿no? Si no tiene números, ¿para qué genera un índice? Ya, entonces, en este caso, no estoy aplicando la norma APA estrictamente, ¿no? Lo he puesto la numeración en la parte inferior central. Sabemos que la numeración bajo la norma APA va en la esquina superior derecha, ¿no? Ya. En este caso, lo he puesto en la parte inferior central. Ya. Listo. Vamos a generar la tabla de contenido. Vamos a generarnos el índice. Bueno, esto lo quito. Voy a agregar, por lo general, el índice siempre se maneja al inicio del documento, ¿no? Entonces voy a agregar una página al inicio. Y en esta página voy justamente a trabajar con el criterio del índice. Ya, voy a ponerlo aquí, índice general. ¿Sí? No.
Esta es la parte fácil, obviamente, porque el Word ya nos va a ayudar a generar automáticamente la tabla. Pero como les decía, el Word no es mágico, ¿no? Para saber qué debe poner como títulos y subtítulos. Por eso nosotros hicimos ese trabajo de ir determinando cuál era título 1, título 2, título 3. El Word ya sabe. Entonces, ¿qué le decimos ahora al Word? Que nos muestre la tabla. Nos vamos por el menú referencia y tenemos aquí tabla de contenido. Acá yo podría, dentro de tabla de contenido, yo ya tengo aquí unos modelos predefinidos. Pero vamos a ver un poquito más de detalle. Por lo tanto, voy a trabajar con tabla de contenido personalizada. Voy a abrir, voy a dar un clic acá. Se me abre esta ventana. Aquí yo puedo configurar, por ejemplo, si quiero mostrar los números de página. Esto es obvio, en un índice de ley tiene que ir el número de página. La alineación, puedo decidir qué caracteres de relleno utilizar. Siempre se utilizan los puntitos, ¿no? A veces puedo cambiarlo, pero recomiendo no cambiar. Y aquí hay algo importante. Aquí me dice mostrar niveles. Por defecto vienen 3 niveles. Eso significa que me va a mostrar título 1, título 2, título 3. Pero nosotros en este documento sí manejamos título 4. Entonces tengo que habilitarlo. Tengo que decirlo que sí manejé título 4. Si en algún otro documento llegamos a título 5 o a otro título más, tenemos que habilitarlo. Por defecto solo se maneja hasta título 3. Entonces eso habría que tomar en cuenta, ¿no? Bueno, habilito mostrar niveles hasta el nivel que tengo, en este caso hasta el nivel 4. Y nada más, ¿no? Aceptamos. Y vemos que nos genera esta parte, ¿no? Esta es la famosa tabla de contenido. Es muy fácil darse cuenta cuando una tabla de este tipo, el índice es generado o es hecho manualmente. Hacerlo manualmente prácticamente es una pérdida de tiempo, de esfuerzo. Ahí, ¿qué hacemos? O sea, ahí voy copiando los títulos, voy poniendo los puntitos, trato de que esté alineado. O sea, la verdad sería bastante complicado hacerlo manualmente. En cambio, si manejamos este criterio, como vemos, la tengo bien presentada, con la alineación debida. Es decir, se nota claramente que esta es una tabla de contenido general. ¿Sí estamos? Listo, Sí. hemos llegado hasta este punto, ¿no? Hemos llegado hasta este punto. El siguiente criterio va a ser generar la tabla de figuras. En todo documento también siempre manejamos alguna figura, algún gráfico, y también se recomienda trabajarlo con una tabla, con un índice. En este documento tengo algunas figuras, ¿no? Tenemos algunas figuras. Por lo tanto, vamos a manejar ahora ese criterio de generar el índice de figuras. Me ubico en la primera figura. La primera figura que tengo es esta. Asimismo, el Word no tengo que indicarle qué va a ir dentro del índice. Entonces, a eso lo manejo de la siguiente forma. Desde el menú referencia, insertar título. Doy un clic acá. Vemos que nos aparece, ¿no? Ilustración 1. Ya. Cuando hablábamos sobre las normas APA, habíamos dicho que todo este aspecto de imágenes, fotografías, dibujos, todo se lo podía enmarcar dentro del término figura. Ya, entonces, acá en el rótulo solo tengo para ecuación, bueno, en este caso, como ya estaba trabajando, a mí ya me aparece el término figura. A ustedes de pronto solo les aparece
ilustración, ecuación y tabla. En ese caso tengo que agregar un nuevo rótulo. Y ahí ponemos la palabra figura. Ahí ponemos figura y aceptamos. Entonces, en ese caso nos va a quedar ya de esta manera. Entonces, todos los elementos, dibujos, imágenes, gráficos, fotografías, las manejamos como figuras. Y también le voy poniendo ya un nombre. Figura 1, punto, este es teclado, ¿no? De una vez le voy poniendo el nombre. Y aceptamos. Vemos que en la parte inferior ya nos creó la etiqueta, ¿no? Figura 1 teclado. Lo mismo tengo que hacer con todas las figuras. Insertar título. Automáticamente ya me aparece figura 2. Y le voy poniendo el nombre. Mouse. Tercera figura. Insertar título. Figura 3. Escáner. Aceptar. Figura 4, micrófono. Bueno, así tendríamos que hacer para todas las figuras del documento. Por cuestión de tiempo no lo voy a hacer, ¿no? Pero así tendríamos que hacer para todas las figuras que tengamos en el documento. Una vez que hemos hecho eso, voy a generar ahora el índice de figuras. Voy a trabajar en una hoja aparte. Luego del índice general, ¿no? Luego del índice general, ahora voy a manejar el índice de figuras. Y asimismo aquí viene la parte fácil. Ya una vez que ya hice ese proceso con todas las figuras, simplemente lo que hacemos es insertar tabla de ilustración. Nos aparece esta ventana. Tengo que revisar que el rótulo sea figura, ¿no? O el nombre que le hayamos puesto. Aceptamos. Y vemos que nos aparece figura 1, teclado en tal hoja y así sucesivamente. Obviamente, como les dije, teníamos que haber hecho eso con todas las figuras, ¿no? Para que nos salga ya el índice general. Y de una vez también ponerle el nombre. De pronto ustedes han visto que solo nos dice figura 1, figura 2, figura 3. Pero se supone que debo también poner de qué se trata la figura, es decir, el nombre de la figura. Entonces, para no hacer un doble trabajo, de una vez cuando voy poniendo ya la etiqueta, le voy poniendo el nombre. ¿Sí estamos? ¿Alguna inquietud? ¿Nada? Profesor, Dígame. ¿podría volver a repetir cómo poner el índice de figura, por favor? El índice de figuras. Sí. Ya. Una vez que hemos hecho la parte de en cada figura, irle poniendo la identificación, o sea, eso tenemos que hacer primero. Ya, una vez que ya hemos terminado con todo el documento, ahí venimos de nuevo acá, desde el menú referencia. Esto lo estoy poniendo luego del índice general, ¿no? Luego de la tabla de contenido general. Ahí pongo índice de figuras, me voy a referencia. Y acá insertar tabla de ilustraciones. Aquí no voy a cambiar nada, solo tengo que ver que en realidad esté apuntando al rótulo que le puse. Yo trabajé con figura. Entonces, figura, aceptar. Y nos va a aparecer, digamos así, el índice con todas las figuras que hemos agregado. ¿Sí? El mismo criterio también se debe trabajar con tablas. Entonces también se debería crear un índice de tablas. En este documento también tengo unas 2 tablas o algo más. Entonces me voy a ubicar donde está la tabla. Ya, aquí tengo una tabla.
El nombre, la identificación de las tablas ahora se las debe manejar en la parte superior de la tabla. Y el mismo criterio. Entonces, de nuevo, referencias, insertar título. Obviamente ahora ya no quiero trabajar con figuras, sino acá en rótulo cambio a tabla. Cambio a tabla. Vemos que empieza a numerarse tabla 1. Entonces le pongo también el nombre, comparativa, por decir algo. Acepto. Vemos que se nos pone en la parte superior, ¿no? El nombre de la tabla va en la parte superior de la tabla. Voy a buscar otra tabla. Acá tengo otra tabla. El mismo criterio, insertar título. Tabla 2. Esta es comparativa impresoras. Aceptamos. Y creo que hay una tabla más, ¿no? Una tabla más que está al final. Ya. Pues así mismo. Insertar título. Tabla 3. Bueno, voy a ponerle otra rápidamente. Aceptar. Listo. Una vez que ya hemos hecho con todas las tablas el criterio también de identificarlas, vamos a generar el índice de tablas. Manejamos el mismo criterio. Entonces, todo por el menú referencia, tabla de ilustraciones, insertar tabla de ilustraciones. Y ahora tengo que percatarme que debo apuntar a tabla. A aceptar. Y tengo el índice en cuanto a tablas. Entonces, hemos trabajado con el índice general, el índice de figuras y un índice de tablas. Esto es importante en los documentos ya bien estructurados, ¿no? Siempre vamos a tener el índice general, el índice de figuras y el índice de tablas. ¿Sí estamos? Profesor, si es un Dígame. nombre largo en una tabla o una imagen, lo pongo completo, no importa. ¿Perdón? Si es un nombre largo de alguna tabla o de alguna figura, lo pongo completo. Igual, sí. O sea, en la tabla de pronto sí puede ir en un nombre largo. En una figura, no. En una figura debería ser un nombre corto. Las referencias de una figura, por ejemplo, le pongo teclado. Y si quiero ponerle algo adicional, lo tengo que poner abajo, como nota. O sea, a continuación, pero en otra línea. Y eso ya no se visualizaría acá. Porque si no, me va a poner toda un sinnúmero, una frase. No se manejaría así. Ya, y cuando dice índice general, índice de figura, ¿tienen que ser separados por hoja o puede ser en una misma hoja? El índice general en una hoja, el índice de figuras va a ir en otra hoja. Y dependiendo de la cantidad, puede ir ahí mismo el índice de tablas, dependiendo, ¿no? Pero sí debe ir separado el general de los otros índices. Listo. ¿Alguna otra inquietud? Sí, profe, yo. Dígame. ¿Sí puede repetir la parte de índice, cómo sacó el índice general? El índice general. Sí. Ah, para el índice general, una vez que hemos marcado títulos y subtítulos, ¿no? Eso primero debemos hacer. Entonces ya marcamos todo, título 1, título 2 y así sucesivamente. Una vez que hemos hecho eso, nos posicionamos. Por lo general esto va a venir en las primeras hojas, ¿no? Entonces nos posicionamos en una hoja al inicio y lo que hacemos ahí era, veníamos acá al menú referencia y nos vamos a tabla de contenido. Entonces aquí en tabla de contenido yo podría escoger cualquiera de esos, pero para tener un poco más de control yo manejo tabla de contenido personalizada. Aquí
prácticamente no hay que hacer cambios. Lo que les dije, el cambio era en cuanto a los niveles. Si ustedes en su documento están utilizando título 4, 5, ahí tendrían que especificar hasta qué nivel. Si solo están utilizando hasta título 3, no habría ningún cambio. Y ahí damos clic en aceptar. Y ahí automáticamente nos debe aparecer este formato, nos debe aparecer esta parte. Eso sería. Como les dije, esa es la parte fácil, ¿no? Porque ya simplemente se genera. Pero para que esto nos salga bien, debemos haber hecho bien, marcar títulos y subtítulos de una manera adecuada. ¿Sí? Ya, gracias, profesor. Ok. Profesor, una pregunta. Dígame. En la de la tabla de contenido, si yo estoy manejando, por decir, 5 niveles, ¿tengo que poner que me aparezcan los 5 niveles o puedo poner, por decir, que me aparezcan hasta el nivel 3? Dependería, o sea, la verdad no he revisado bien la normativa en cuanto a cómo sería la presentación, pero en todo caso, si defino yo un subtítulo de nivel 4, nivel 5, se supone que es importante. Por lo tanto, desde mi punto de vista, lo debería también representar en el índice general, en la tabla de contenido. Entonces, desde mi punto de vista, sí debería poner todos los niveles en la tabla de contenido, a no ser que ya se maneje de pronto ya demasiados niveles, en que ahí la forma de la tabla de contenido ya se vea totalmente distorsionada. Ahí sí ya no sería recomendable manejar todos los niveles. Ya, gracias. Ok. Bueno, finalmente, para ya dar por terminado, nos falta algo, ¿no? Que les dije que nos habíamos saltado. Voy a manejar de una manera muy rápida el criterio de la numeración de títulos y subtítulos. A veces esto no funciona bien, pero vamos a ver. Ya. Voy a ubicarme en el primer título. En el primer título que tenemos ahí. Voy a manejar la opción desde inicio. Voy a trabajar con este criterio de las listas multinivel y ahí vamos a escoger este formato. Recuerden que nosotros ya definimos previamente título 1, 2, 3, 4, ¿no? Así sucesivamente. Le doy un clic y veo entonces que ya me apareció un 1, ¿no? Adelante. Voy a ir revisando. Ya veo que tengo acá 2, 2.1, 2.2. Bueno, entonces veo que ya me está numerando, ¿no? De manera automática. Voy a ver en la impresora 3, 3.1 y adentro los otros niveles, ¿no? Hasta el nivel 4, si se dan cuenta. 3.3.2.1. Entonces, vemos que sí me está funcionando bien, ¿no? Esta partecita. Vuelvo a insistir, esto siempre y cuando hemos definido bien los niveles de título 1, título 2, título 3. Entonces, ahí hay Una pregunta. problema con la numeración. Dígame. ¿Y el primer título va en mayúscula o en minúscula? No le oí bien. O sea, ¿el primer título va en mayúscula o en minúscula? No está determinado. Aquí yo no fui cambiando. Aquí algunos títulos estaban en mayúscula y otros estaban en minúscula, porque estaba así escrito en el documento. Ya. En la normativa, en la parte inicial, no me decía si tienen que ir con mayúscula o minúscula. Asumo que tienen que ir como oración, es decir, la primera mayúscula y el resto minúscula. Si de pronto puntualmente nos dicen que los títulos generales tienen que ir con mayúscula, ahí debería también cambiar en el estilo, cambiarlo por mayúscula. Pero de acuerdo a lo que nosotros tomamos en cuenta para configurar los títulos, no me decía nada en cuanto a mayúsculas o minúsculas. Aquí no cambié eso, ¿no? Aquí lo dejé pasar, algunos títulos están con mayúsculas, otros con minúsculas. Bueno.
Vemos que nos numeró, ¿no? Entonces vemos que sí nos numeró. Y finalmente deberíamos ver reflejado eso acá, en la tabla de contenido. Entonces acá simplemente lo que vamos a hacer es una actualización. Sobre la tabla de contenido le doy clic secundario. Nos aparece esto, actualizar campos. Y pongo actualizar toda la tabla. Aceptamos. Listo, entonces. Ahora sí, como vemos en la tabla de contenido, también tengo los números, ¿no? De una manera adecuada, con los espacios respectivos, toda esa situación. Es decir, así se debería mostrar la tabla de contenido. Listo, entonces, con esto terminamos. ¿Sí estamos? Profe, ¿sí puede repetir esa parte cómo colocó los números en el índice general? En el índice. Sí. Acá simplemente lo que hicimos fue actualizar. Yo tengo aquí, cuando haga algún cambio y veo que influye en el número de las páginas, lo que hacemos es sobre la tabla de contenido, clic secundario sobre cualquier parte de la tabla de contenido y actualizar campo. Actualizar campo. Ahí me aparece esto. Vamos a actualizar toda la tabla y ponemos aceptar. Ahí se va a reflejar los cambios. Entonces ahí vamos a ver ya los cambios. ¿Sí? Ah, ya, gracias, profesor. Listo, entonces. Hemos manejado el criterio en esta clase de la tabla de contenido, el índice general, que es lo mismo, el índice de figuras y el índice de tablas. En el índice de figuras hacemos la aclaración, ¿no? Ahí va a ir todo lo relacionado con imágenes, gráficos, pantallas, dibujos, fotografías. Todo eso lo estamos agrupando bajo el término figuras. Si ya es de pronto una exigencia que digan se debe diferenciar lo que son gráficos, lo que son fotografías, o sea, ya ahí se debería manejar por separado. Pero de acuerdo a lo que nos decía la normativa, todo lo que tiene que ver con gráficos, imágenes, fotografías, todo eso, se los puede agrupar como figuras. ¿Sí? Listo, entonces. Alcanzamos a ver lo de la clase del día de hoy. Bueno. Sobre esta segunda parte, asimismo, va a haber la práctica. Les voy a enviar en la misma asignación. Les voy a enviar un nuevo documento. En ese otro documento van a trabajar en términos de la tabla de contenido. Lo mismo que hicimos ahora. Entonces, les doy un documento, les voy a mandar una fotografía de cómo quiero que queden los niveles, ¿no? Cómo quiero que quede el índice. Eso está como fotografía. Ustedes lo van a ir haciendo y eso lo ponen obviamente en el documento. ¿Sí? Solo tabla de contenido, no de figuras ni... Ya voy a ese punto. Les pido también que agreguen 5 imágenes a ese documento. Cualquier imagen, ¿no? Puede ser relacionadas obviamente con el documento. Ustedes Al documento de las TICs. Ustedes van a agregar 5 imágenes cualquiera y en base a esas 5 imágenes también van a generar el índice de figuras. Ahora sí me decía. Profesor. Dígame. Usted dice que trabajemos en el mismo documento donde íbamos a hacer las secciones. En las TICs este es otro documento. Otro documento. O sea, les voy a enviar el documento dentro de la misma asignación. Ustedes van a ver otro documento. Pero tienen que trabajarlo como documentos separados. Es decir, van a tener que subir 2 archivos. Un archivo con lo que se estaba planteado de las secciones. Y el otro archivo con lo que les voy a enviar respecto a la tabla de contenido. Para no crear otra asignación, ¿no? Entonces, van a trabajar ahí mismo. Pero no en el mismo archivo.
sea, van a subir 2 archivos. El uno para secciones y el otro para la tabla de contenido. ¿Sí? Pero contiene lo mismo, o sea, es el mismo archivo que lo repetimos 2 veces. No, el archivo porque que son- les voy a enviar de tabla de contenido tiene otras cosas, tiene otro contenido. Entonces, ya les envío y ahí ustedes ya se dan cuenta. ¿Sí? Todo eso para la próxima semana. Sí, como trabajamos, ¿no? Entonces, la asignación se la cierra el día jueves. Esto tienen que subirlo hasta el día jueves. ¿Sí? También hay que poner tablas. No, solo imágenes. Si ustedes Listo. quieren, pongan tablas, pero en la indicación que les doy, solo les pido imagen. ¿Sí? Bueno, entonces esa sería ya la indicación final. Ya la asignación ya la voy a completar, ¿no? Me falta la segunda parte, ya la voy a completar. Y entonces ahí ya ustedes ya saben, hasta el día jueves tienen que subir la asignación. ¿Sí estamos? ¿Preguntas? Profe, una pregunta. Dígame. Profesor, ¿las imágenes las ponemos nosotros mismos o ya vienen incluidas en el documento que usted nos va a subir? No, van a tener que poner ustedes. Ustedes van a bajarse 5 imágenes y lo ponen. En cualquier parte del documento. En cualquier parte del documento van poniendo las imágenes. No necesariamente las van a poner todas al último, ¿no? Sino se trata de ponerla en cualquier parte del documento, las van a ir poniendo. Y las imágenes tienen que ser referente al tema. Puede ser. Si no, cualquier imagen, ¿no? Ya. Me decía alguien. Sí, yo, profe. Ya. ¿Aplicamos los 4 títulos que vimos hoy día en el documento? Perdón, no lo escuché. O sea, aplicamos los 4 títulos que usted modificó en el documento. Depende de la estructura que les pido. Yo les mando un ejemplo de cómo deben estructurar. Si está hasta la estructura 4, hasta nivel 4, tienen que hacer 4. No recuerdo bien hasta qué nivel está. Pero fíjense en el ejemplo que ya les voy a enviar. Esto todavía no les envío. Ya les voy a poner en la misma asignación. Ahí está cómo se debe manejar la estructura. Ah, ya, profe, gracias. Sí, sí, listo. Profe, yo le envié algo al correo, por si acaso, aplicándole una situación de la última vez. Ya voy a revisar entonces. Ok. Bueno, no sé, de pronto alguna inquietud adicional. Profesor, entonces por ley hay que aplicarle a todo el documento las normas APA. Me refiero al párrafo, a la sangría. O sea, se supone que si el documento, digamos así, ya es un documento formal, sí. En los documentos que les envío como deberes, de pronto si ustedes consideran, lo aplican, pero más me centro en la parte que les voy pidiendo, ¿no? En la parte de secciones, en la parte de tabla de contenido. Pero si ustedes ya hacen costumbre y van aplicando siempre las normas APA, no hay problema. Ya no va a haber ningún problema. ¿Algo adicional? Bueno. Entonces, vamos a quedar hasta ahí. Ya les voy a completar la asignación, ya les voy a subir en la otra parte el otro archivo, mejor dicho, y ahí también les pongo las indicaciones, ¿no? Con eso, entonces, quedaríamos ya por esta clase. Y si no hay preguntas, me despido. Gracias, profesor. Gracias. Listo, ¿no hay preguntas? ¿No? Profesor, Dígame. ¿hasta cuándo va a dejar la asignación? Hasta el día jueves. Siempre trabajamos así. Hasta el día jueves tienen plazo para subir. Ya, listo. Gracias. Chao. Ok, listo. Cuídense. Me despido. Chao, profesor, cuídese. Bien, cuídense.